Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar ya de un nuevo tema llamado el Oncenio de Leguía, parte uno. Recuerda que estamos iniciando el segundo bimestre. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el concepto de dictadura y sus principales características. Puedan explicar el proceso de ascenso al poder de Leguía por segunda vez a la presidencia de la República del Perú. Puedan explicar también el proceso de enmienda constitucional utilizada por los leguistas para reelegir nuevamente a su líder en el poder hasta en dos oportunidades. Primero nos ubicamos en el tiempo. Bueno, como podemos ver y como hemos estudiado, en el año 1899 hasta el año 1919, o sea, 20 años, se desarrolla en el Perú un periodo llamado la República Aristocrática, donde el poder político y económico estaba en manos pues de estas familias llamadas la oligarquía agroexportadora. Bueno, en el año 1919 llega al poder por golpe de Estado este señor llamado Augusto Bernardino Leguía Salcedo, que recuerda, ya había gobernado en una primera oportunidad el país. Él gobernó entre el año 1908 y el año 1912, ¿sí? Fue su primer gobierno de solo 4 años y este veniera a ser su segundo gobierno. ¿Por qué se le va a llamar el oncenio, no? Se le va a llamar el oncenio porque, como puedes ver acá, se desarrolla pues entre 1919 y 1930, específicamente 11 años. De ahí viene el nombre de este periodo conocido como el oncenio de Leguía, desde 1919 al año 1930. Bueno, este gobierno, este segundo gobierno de Augusto B. Leguía, se caracteriza por ser una dictadura. Ahora vamos a definir qué es una dictadura. Una dictadura es una forma de gobierno en el que un líder busca el poder total a como dé lugar, ¿sí? En el que una persona busca tener el poder total, ¿ya? A como dé lugar. Es decir, no respetando derechos humanos, no respetando derechos políticos. A ver, una dictadura se caracteriza ¿por qué? Por un gobierno totalitario, como te estaba diciendo. Eso quiere decir que el presidente, el dictador en este caso, quiere tener el poder total del país, así como lo intentó, o bueno, lo hizo hasta cierto punto el presidente Leguía, ¿sí? Eh, y como quiere tener el control total del país, no acepta pues opositores a su gobierno, entonces no acepta opositores. ¿Y qué pasa en una dictadura con los opositores? Son perseguidos. Todos los opositores al gobierno de un dictador son perseguidos, ¿ya? Y si son capturados, o los botan del país, o los meten a la cárcel, o en el peor de los casos, como no se respetan derechos humanos, ya en el peor de los casos los pueden hasta asesinar, los pueden matar, lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, como tampoco acepta oposición, hay un control de la libertad de expresión. O sea, en una dictadura la población no puede expresarse libremente. ¿Ok? Puedes expresarte siempre y cuando estés a favor del gobierno del dictador, pero si estás en contra, entonces eso está prohibido, ¿no? Y por lo tanto hay una persecución a los opositores, como te estaba diciendo, y hay una restricción de la libertad de expresión. Es decir, hay un control de los medios de comunicación, ¿ya? Y no puedes expresarte libremente en contra del dictador. Anticongreso. Una dictadura se caracteriza por no ir muy bien por no llevarse muy bien con un Congreso de la República, ¿no? Como el dictador quiere tener todo el poder, y recuerda que el Parlamento, el Congreso de la República, limita el poder del presidente, entonces por estas razones, ¿ya? Un dictador no se lleva bien con un Congreso. Y muchas veces, como ha pasado en el Perú ya hasta en dos oportunidades, un presidente, un dictador, cierra el Congreso, ¿sí? Disuelve el Congreso con el objetivo de tener el poder total y ya no tener opositor y poder crear las leyes que quiera para tener así el control del país.
¿Ok? Muy bien. Ahora, te estaba diciendo que tampoco se respetan derechos humanos en una dictadura, ¿no? A partir de hoy, en las clases que vienen, en las clases subsiguientes, vamos a hablar de una gran cantidad de gobiernos dictatoriales, vamos a hablar de dictadores, ¿no? Bueno, estamos empezando con Leguía, más adelante vamos a hablar de Sánchez Cerro, ya, de Benavides, de Odría, etcétera, ¿sí? Muy bien, empezamos ahora sí con Leguía. Concepto. ¿Qué fue el Onceño de Leguía? Fue una dictadura cívico-militar que representa los intereses de la burguesía intermediaria, o sea, de una clase social media, de una clase media que tenía el poder gracias a que era aliada al capitalismo estadounidense, al capitalismo norteamericano, poniendo fin de esta manera el dominio de la oligarquía agroexportadora en el país. En otras palabras, con este señor, con Leguía, se pone fin a la república aristocrática, porque este señor Leguía no representa los intereses de esa oligarquía agroexportadora. ¿Sí? Ten presente eso. Leguía no es civilista y Leguía no representa los intereses de la oligarquía agroexportadora. Todo lo contrario, recuerda que él beneficia a otra clase social llamada la burguesía intermediaria, ¿sí? Aliada con el capitalismo norteamericano. Bueno, ¿qué pasaba en el mundo cuando llega al poder o cuando gobernaba el Perú este señor llamado Leguía? Bueno, primero recuerda que él llega en 1919. Un año antes, en el 18, había acabado la Primera Guerra Mundial. Entonces su segundo gobierno, el oncenio, ya es un periodo post Primera Guerra Mundial. Es decir, ya había terminado, ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Y como lo vamos a ver más adelante en Historia Universal, terminada la Primera Guerra Mundial, hay una nueva potencia en el mundo. Esta nueva potencia es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Acuérdate que antes de la Primera Guerra Mundial, la primera potencia era Inglaterra. Ahora ya no va a ser Inglaterra, ahora va a ser Estados Unidos. Y este señor va a ser un presidente que va a beneficiar bastante a Estados Unidos, como lo vamos a ver en las clases que vienen más adelante. También, ¿qué más pasaba en el mundo? En el mundo ocurría una época conocida como los maravillosos años 20, específicamente en Estados Unidos, en donde esta potencia, este país, logró pues convertirse en una potencia mundial gracias pues a la gran producción de sus empresas. Producía muchas máquinas, muchos electrodomésticos, muchos automóviles, muchos aviones. Eso fue en los años 20, del 20 al 30, ¿no? Por eso se habla, o bueno, del 20 al 29, por eso se habla de que son maravillosos años, ¿no? Los maravillosos años 20. Muy bien, elecciones del año 1919. Recuerda que estas elecciones fueron convocadas por el presidente José Pardo, el que estábamos hablando la clase pasada. Recuerda que José Pardo Ibarreda es el último presidente de la República Aristocrática. Precisamente él, en 1919, convoca elecciones presidenciales, ¿sí? Para elegir a un nuevo presidente de la República del Perú. Bueno, en estas elecciones se presentan tres candidatos. Por un lado tenemos a Augusto B. Leguía, del Partido Constitucional. Por el otro tenemos a Antero Aspillaga, del Partido Civil. Por lo tanto, Aspillaga, recuerda este nombre, Antero Aspillaga era pues el representante de la oligarquía, el que representaba el continuismo de la República Aristocrática. Era el señor Antero Aspillaga, ¿ok? Los civilistas iban a votar por él. Bueno, y por el otro lado tenemos al hijo de Nicolás de Piérola, que ya había fallecido, ¿no? Nicolás de Piérola ya había fallecido. El hijo de Nicolás de Piérola se llama Isaías de Piérola y él pertenecía al partido fundado por su padre, es decir, al partido demócrata, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tiene de cotidiano, qué tiene de llamativo estas elecciones? ¿Ya? Que Leguía, ¿ya? Pertenecía al partido constitucional. Leguía, chicos, era un presidente que tenía bastante apoyo de la población. Era muy querido por la población. En resumen, tenía bastante apoyo popular. ¿Sí? La clase media lo apoyaban los obreros, los campesinos, ¿ya? También lo apoyaban los jóvenes universitarios,
Los jóvenes universitarios, por ejemplo, de la San Marcos, en un primer momento bautizaron a Leguía como el maestro de la juventud. Recuerda eso, ¿no? Los jóvenes universitarios de San Marcos llamaron a Leguía el maestro de la juventud, ¿sí? Bueno, en un inicio se llevaban bien con Leguía, después ya no va a ser así, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Ahora, Leguía también tenía el apoyo de un héroe que todavía estaba vivo, ¿sí? De este señor. En esta fotografía podemos ver, bueno, a un lado a Augusto B. Leguía y al otro al Brujo de los Andes, a un héroe de la guerra con Chile, al héroe de la campaña de la Breña. Como lo ves, ya tenía una avanzada edad, ¿sí? Acá Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, apoyaba a Leguía. Es más, Leguía había usado un discurso en esta campaña electoral del 19, Leguía estaba utilizando un discurso demagógico, ya que él planteaba que era el verdadero cambio que necesitaba el país, ¿no? ¿Y sabes qué prometió? Leguía prometió recuperar Tacna y Arica para el Perú, ¿sí? Eso fue su promesa de campaña de Leguía. Y por eso es que a Leguía muchos lo querían, ¿no? Mucha gente votó por él. Es más, el mismo Cáceres le dio su partido, el Partido Constitucional, para que él pueda postular a las elecciones del año 1919, ¿no? Entonces, vemos que Leguía, pues, era un candidato que prometía muchas cosas, ¿ya? Y que, bueno, pues, mucha gente creyó en él y por lo tanto le dio su voto, ¿ok? Muy bien. Bueno, en las elecciones del año 1919, triunfa Leguía. Gana las elecciones Augusto B. Leguía, ¿sí? Debido al apoyo anticivilista que había, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero en realidad, ¿sabes qué pasó? El ganador había sido Leguía, pero su opositor, ¿ya? Lo acusa de fraude electoral, lo acusan de supuestas irregularidades en estas elecciones, ¿ya? Razón por la cual la Corte Suprema, que era algo así como ahora es el Jurado Nacional de Elecciones, que se encarga de fiscalizar a los candidatos que postulan a la presidencia, en este caso esa función lo tenía la Corte Suprema, ¿sí? La Corte Suprema era la que vigilaba, inspeccionaba, fiscalizaba a los candidatos, ¿sí? Y supuestamente Leguía había cometido irregularidades, ¿no? Supuestamente había habido un fraude, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué pasa con Leguía? Le anulan, ¿ya? Más de 15.000 votos. A esto se conoce como una impugnación de 15.000 votos que favorecían a Leguía. Imagínate que estás postulando tú a la presidencia y de repente te eliminan 15.000 votos, ¿no? Creo que a ningún candidato le va a gustar eso, ¿ok? Entonces, por esa razón, ya, Leguía estaba pues muy molesto, ¿no? Ahora, y como ya le habían anulado votos a Leguía, ¿ok? Ahora la decisión final, el veredicto final de estas elecciones lo tenía el Congreso, lo tenía el Parlamento. Pero recuerda que el Congreso en su mayoría estaba conformado por civilistas, ¿sí? Por los representantes de la oligarquía. Por lo tanto, como ya sabes, ellos iban a votar pues por su candidato, ¿no? O sea, por Antero Aspillaga. Y Aspillaga estaba ya prácticamente a poco de ser el nuevo presidente del Perú y que la oligarquía sigue en el poder, ¿no? Bueno, ante esta situación, Leguía, al ver que le habían anulado más de 15.000 votos, entonces Leguía, muy molesto, con un apoyo del ejército del Perú, ¿ok? Realiza pues un golpe de estado en la madrugada, a las 3:30 más o menos de la madrugada, del día 4 de julio del año 1919. Ese día, el 4 de julio de 1919, Leguía con un apoyo, con el apoyo de cierta parte del ejército, de cierto sector del ejército, realiza un golpe de estado. ¿A quién? ¿A quién hace golpe de estado Leguía? A José Pardo y Barreda, ¿ok? Llegando así Leguía pues al poder por golpe de estado el 4 de julio del año 1919. Recuerda, con el apoyo de una parte del ejército, ¿no? Este sector del ejército que apoyaba a Leguía, que apoyó para su golpe de estado, estaba dirigido por el teniente coronel Gerardo Álvarez, ¿ok?